Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Estamos al final de este trimestre y en esta semana tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título Desarrollando una conciencia pura. Un tema muy interesante, muy bien, pero antes de continuar quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el verso número 14. Y leemos allí de esta manera. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos y bendecirnos. Y que a través del estudio de su palabra podamos comprender su voluntad. Denos sus buenos ángeles también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Respeto a la autoridad. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo debemos tratar a la autoridad gubernamental y por qué? ¿Qué trato debemos de darle a las autoridades del gobierno? Vamos a tratar de entender cuál es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el verso número 17. Y ahí leemos de esta manera: Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no os sería útil. Entonces, ¿cuál es nuestro deber hacia las autoridades gubernamentales? Bueno, nosotros debemos de someternos a ellos, muy bien. Debemos de acatar las cosas que se nos piden. Pero vamos a ver qué más, porque la Biblia no nos deja a ciegas con este asunto. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 13, en el verso del 1 hasta el verso número 7. Y ahí leemos de esta manera: Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para atemorizar al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el mal. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solo por causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios, que dedican todo su tiempo a su oficio. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
La Biblia nos dice entonces que nosotros hemos de obedecer a las autoridades, pues no hay autoridad en esta tierra que no haya sido puesta por Dios. Muy bien. Entonces nosotros hemos de acatar lo que las autoridades nos piden y debemos pagar a cada uno lo que debamos en relación a la posición que tiene. Al que honra, honra, al que respeta, respeto, al que impuesto, impuesto. Muy bien. A todos debemos pagar o debemos hacer lo que nosotros tenemos que hacer con ellos. Entonces, por ejemplo, si la autoridad nos dice que tenemos que hacer una cosa, entonces tenemos que respetar esa autoridad y hacerlo. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. La palabra de Dios entonces nos dice que nosotros hemos de obedecer las autoridades. Recordemos, ninguna autoridad que esté puesta está puesta por sí misma. Esto es, Dios ha permitido que esté allí. Él pone reyes y Él quita reyes también. ¿Estamos entendiendo? Muchas personas tendrán su propia ideología. Habrá cristianos que tienen su preferencia, pero nosotros no debemos tener preferencias. Vemos que Dios le puso allí con un propósito específico y hemos de acatar la voluntad de Dios en ese punto también. Muy bien, pero vamos a ver ahora qué más nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué deben hacer con esa responsabilidad todos los que tienen autoridad para gobernar? Si bien aquellos que son gobernados o son súbditos deben de obedecer la autoridad que les da a alguien, el que tiene la autoridad en la mano, ¿qué debe hacer? Vamos a tratar de entender esta parte, vamos a tratar de entender esta situación. Muchas veces la persona toma la autoridad y siente que es suya, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en 1 Corintios, en el capítulo 11 y el verso número 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquellos que tienen la autoridad en las manos, que Dios le ha puesto en sus manos autoridad, debe imitar a Jesús. El problema viene cuando no queremos imitar a Jesús. Queremos hacer, como tenemos la autoridad en la mano, queremos hacer nuestra propia voluntad. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pensamos que estamos defendiendo, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Pero recuerda, la autoridad fue puesta por Dios. A veces el ser humano hace cosas que no debe, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 778, nos explica así. El poder de David le había sido dado por Dios, pero para que lo ejercitara solamente en armonía con la ley divina. Cuando ordenó algo que era contrario a la ley de Dios, el obedecerle se hizo pecado. Las potestades que son de Dios son ordenadas, pero no debemos obedecerlas en contradicción a la ley de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, fija el principio que ha de guiarnos. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es la autoridad que le es otorgada a alguien. Le es otorgada en relación a que se ponga en armonía con Dios y en obedecer la voluntad de Dios. Cuando esta persona que tiene autoridad ya no quiere cumplir la voluntad de Dios, el obedecerle entonces sería hacer una cosa que va contra la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Si bien hemos de obedecer, pero también hemos de hacer lo que es correcto. Muy bien. Y lo que es correcto es seguir la voluntad de Dios. Cuando la persona sale de esa voluntad, estamos en la mejor disposición de no obedecer su propia voluntad de quien tenga poder. Muchas veces es como se forma el poder en las manos de una persona. Cuando se aleja de Dios, entonces se vuelve tirano. Y ahí tenemos un problema, ¿nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Esa autoridad se extiende a la conciencia de una persona, es decir, a su relación con Dios?
Esto es, si una persona tiene autoridad, toda la autoridad que se le entregó, esto es, tiene que regir aún en la conciencia de la persona. Esto es, aún en lo que la persona decida tener con Dios. Vamos a tratar de entender este asunto. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre estas cosas. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 28 y el verso 29. Y nos dice de esta manera: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las personas se encuentran donde entran o quieren regir en la parte de la fe de la persona, en la conciencia de lo que la persona cree, entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es, la autoridad se le ha entregado hasta cierto nivel, hasta cierto punto, pero no puede ir más allá de lo que Dios ha provisto para esto. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Vamos a leer allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 23 y en el verso número 1. Veamos lo que dice allí. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy. Esto es, Pablo, hablando frente a las autoridades, le dice: con buena conciencia, no he pensado hacer mal, no he hecho mal con ustedes, y él se ha portado con buena conciencia delante de Dios hasta ese día. Entonces aquí tenemos un asunto: no hacer lo que es incorrecto, pero tampoco permitir o tampoco dejar que se vaya más allá de la conciencia. Esto es, la conciencia fue dada por Dios, muy bien, se va creando, y cuando alguien regir sobre eso no está correcto. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el capítulo 24, en el verso número 16, y ahí leemos de esta manera: por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La palabra de Dios entonces nos insta a tener una buena conciencia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Esto es vivir correctamente. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos, en la página 148, nos explica así: Martín Lutero, el reformador, al testificar en Worms, contestó: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como muchas contradicciones consigo mismos. Esto es, nosotros podemos obedecer todo lo que se nos pida, pero cuando se nos quiere ordenar sobre la conciencia, nosotros no podemos someter nuestra conciencia al mandato de nadie. Esto es, tú tienes tu conciencia, es libre en esa línea. ¿Tienes que obedecer tus deberes civiles? Claro que sí, pero tu conciencia, lo que tú crees, es algo que solamente te pertenece a ti. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, Conflicto de los Siglos, página 148. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, que me es dable hacerlo de otro modo.
no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Martín Lutero? Martín Lutero estaba diciendo, mi conciencia me explica que es de esta manera, o sea, entiendo que es de esta manera. Si ustedes no me convencen a través de las escrituras o con hechos que sean reales, que estén en orden, no quiere someter su conciencia a nadie, sino a la palabra de Dios. Esto es una cosa muy importante. ¿Nos damos cuenta? Nuestra conciencia debe estar sometida siempre a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Conflicto de los siglos, página 185, nos explica. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado y es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Esto es, ¿hasta dónde llega la autoridad civil? Solamente puede regir en asuntos del Estado, en asuntos civiles, pero en asuntos de conciencia no, en asuntos de creencia no. Tú eres libre para creer las cosas que vas a creer. En este caso, los cristianos son libres de creer en Dios. Muy bien. Y una cosa muy importante, cuando nosotros vemos que el Estado quiere regir en asuntos religiosos, hasta ahí llegó su límite. Esto es, no puede regir en ese asunto, porque son asuntos de fe, asuntos de conciencia. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos, página 187, nos dice así. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la de la palabra de Dios a la de la iglesia visible. Muy bien. Entonces, no podemos nosotros legislar asuntos religiosos. Muy bien. Y no podemos nosotros decir que la iglesia dijo que vamos a hacer así. No podemos aceptar tal cosa. ¿Nos damos cuenta? No podemos, simplemente no podemos, porque es un asunto de conciencia. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 112, nos explica. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Entonces, Dios hablando al ser humano, cuando nosotros decimos, no quiero, no me interesa, estamos resistiendo a lo que Dios nos está hablando. Por eso es importante que nadie domine la conciencia del otro, pues es Dios hablando a través de esta conciencia. Pero por hoy, nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Queremos pedir que nos guarde, nos ayude. Para que podamos entender estas cosas, podamos vivir por la fe en ellas y según su voluntad podamos también, como Pablo, vivir delante de los hombres con buena conciencia, delante de los hombres y delante de Dios. Quede con nosotros ahora por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.